Dise a luz a una niña deforme, críala tú misma, dijo mi esposo con frialdad antes de darnos la espalda. Me derrumbé en el suelo, temblando, con lágrimas cayendo por mi rostro en completa desesperación. Pero 10 años después. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando suaves patrones sobre el gastado suelo de madera de la cocina de mi abuela. Yo estaba junto al fregadero, apretando suavemente la pera de goma del tensiómetro envuelto alrededor de su delgado brazo, observando cómo los números subían. Mi nombre es Harper Davis. Vivo en Savannah, Georgia, en la misma casa vieja y crujiente donde me criaron, cuidando ahora a la mujer que una vez me crió. Te están temblando las manos otra vez, abuela, murmuré, tratando de mantener un tono ligero. Beatrice Davis, de 80 años y tan orgullosa como siempre, me lanzó una mirada que podía cortar el acero. Porque esa cosa está mintiendo otra vez. De ninguna manera. Mi presión está así de bien. Tú y esa máquina están equivocadas. Me reí entre dientes. 130/80. Eso es material de astronauta. Ella resopló, claramente decepcionada de que los números no confirmaran su actual acto de estar al borde de la muerte. Mi abuela tenía un talento para el drama y la profunda creencia de que si no hacía ruido, el mundo olvidaría que estaba allí. Se enderezó en su silla, ajustándose el pañuelo como una reina preparándose para la corte. En mis tiempos, no necesitábamos aparatos para saber cómo nos sentíamos. Puedo decir que mi corazón está acelerado. Debe ser más de 200. Entonces, supongo que será mejor que te quedes quieta o llamaré al 911, bromeé, colocando un plato de tostadas y huevos revueltos frente a ella. Ante eso, su rostro se suavizó un poco. No te atreverías. Tienes razón. No les daría a las enfermeras de la sala de emergencias la satisfacción. Todavía no te han perdonado por aquella vez. Fingiste dolores en el pecho solo para que te cortaran el anillo de bodas. Sus hombros temblaron de risa. Ella fingió no haberse reído. Ese anillo estaba atascado, y quería quitármelo. Nada de eso era falso. Entramos en un ritmo familiar. Sus quejas, mi desviación. Así habíamos sido siempre, especialmente desde que me mudé de nuevo después de que mamá falleció y papá se fue a Alabama por trabajo. Yo trabajaba por las mañanas en la clínica St. Juniper, por las tardes a tiempo parcial en un pequeño centro de atención de urgencias en el centro, y por las noches en casa con la abuela. Ella insistía en que estaba haciendo demasiado, pero le encantaba la atención. ¿Sabes en qué estuve pensando anoche?, dijo de repente, secándose la boca con una servilleta. En cuanto quiero vivir lo suficiente para tener un bisnieto en mis brazos. Miré el reloj. 7:20. Todavía tenía tiempo. Me has dicho eso todos los domingos desde que cumplí 25, abuela. Y lo seguiré diciendo hasta que lo hagas realidad. ¿Sabes lo que dicen? Si una mujer vive para mecer a un bisnieto, sus pecados son perdonados. Como un bautismo sureño con pañales. Así no es como funciona la redención, dije, pero estaba sonriendo. Ella se inclinó, entrecerrando los ojos. Así que, ¿hay alguien que deba conocer? Dudé un momento demasiado. La abuela lo notó. Ajá. Lo sabía. No te atrevas a decir que no es nada. ¿Quién es él? Suspiré, todavía insegura de si era demasiado pronto para decir algo. Pero algo en el brillo de sus ojos, el mismo brillo que tenía cuando me pillaba colando galletas a los 7 años, me hizo ceder. Su nombre es Dustin. Dustin Bennett. Ella parpadeó. Mismo apellido. Me encogí de hombros. Total coincidencia. No estamos emparentados, lo prometo. Y hemos estado saliendo por casi un año ya. El rostro de Beatrice se iluminó en algo entre la complacencia y la emoción. Tienes que decírselo a tu mamá. Tú eres la primera persona a la que se lo digo. Eso pareció complacerla incluso más que el desayuno. Me dio una palmadita en la mano, apretándola con sorprendente fuerza. Harper, si este chico Dustin es tan bueno como parece, será mejor que lo conserves. No dejes que la vida te pase de largo. Asentí,
guardando el momento en un rincón tranquilo de mi pecho. En esa cálida cocina de sabana, con el silbido de la tetera y los árboles afuera sacudiéndose los últimos vestigios de la primavera, me permití imaginarlo, la vida que ella quería para mí, una familia, un futuro, un tipo de paz que no me había atrevido a esperar en años. Poco sabía que esa paz ya pendía de un hilo. En el trabajo, a menudo bromeaba diciendo que la oficina principal de Coastal Kerbilling olía a desesperación y café quemado. Tal vez era la alfombra vieja, o tal vez era simplemente la forma en que los sueños de la gente se marchitaban bajo luces fluorescentes y hojas de cálculo de Excel. Trabajaba allí 3 días a la semana, lo suficiente para mantener mi puesto y mi seguro activo, reportando a una mujer a la que solía llamar mi mejor amiga, Esquilar Reed. Nos conocíamos desde la secundaria. Ella era la chica de la risa ruidosa, el brillo de labios brillante, y un talento para salirse de la clase de gimnasia. Yo era más callada, más planificadora, la guardiana de los detalles. De alguna manera, los opuestos se atraían. Compartíamos taquillas, ropa, incluso chicos de los que estábamos enamoradas 1 o 2 veces, hasta que la vida nos llevó en diferentes direcciones. O tal vez no. Tal vez simplemente no lo vi suceder. ¿Por qué brillas como si alguien te hubiera propuesto matrimonio?, preguntó ella, dejándose caer en la silla a mi lado y dándome un codazo con el codo. Le di una mirada. ¿Has estado viendo demasiadas comedias románticas otra vez? No, en serio. Tienes esa cara de, alguien me acompañó a mi coche y las cosas se han asentado. Suspiré. Si quieres saberlo, Dustin y yo cenamos anoche. Fue agradable. La boca de Esquilar se torció en una sonrisa. Agradable. Eso es todo. Vamos. Sé que, agradable, significa que no dormiste. Solo flotaste en una nube de colonia masculina y promesas. Puse los ojos en blanco, pero no se equivocaba. Esquilar había conocido a Dustin una vez, muy brevemente. Fue el otoño pasado, durante nuestro mal planificado Friendsgiving de la oficina. Él dejó un pastel de calabaza, me besó la mejilla y desapareció como un caballero. Ella observó todo con la misma mirada que les daba las rebajas en tiendas de diseñadores, intensa, depredadora, ligeramente divertida. ¿Todavía conduce esa camioneta de la Marina?, preguntó, casi demasiado casualmente. Sí, debe ser agradable. El chico tiene manos estables y un trabajo decente. Parece que podría levantar un sofá sin quejarse. No es un mueble, Esquilar. Ella se recostó en su silla, retorciendo el borde de su pulsera de oro. Solo digo que algunas de nosotras estamos por ahí acumulando daños emocionales y espinas dorsales débiles. Mientras tanto, tú tienes un hombre que realmente responde tus mensajes y abre puertas. Eso es raro. Ahí estaba. ¿El filo? Lo que ella nunca decía en voz alta, pero siempre implicaba, que yo tenía algo que ella creía que le pertenecía. Quise ignorarlo, recordarme que era solo Esquilar siendo Esquilar. Pero algo en su tono se quedó conmigo todo el día. Más tarde, mientras tecleábamos en silencio, ella volvió a hablar, su voz baja. Sabes, es extraño. ¿Qué hay de ti, Dustin? Nunca pensé que te gustaría alguien como él. Alguien como, se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. No sé. Pulcro, aburrido, quizás predecible. No respondí. No pude. En ese momento, me di cuenta de algo. Algo agudo e incómodo. Mi mejor amiga, la chica con la que me había reído en los vestuarios y llorado con pintas de helado, había dejado de apoyarme hacía mucho tiempo. En algún lugar entre nuestros sueños adolescentes y las decepciones adultas, el hilo que nos unía se había adelgazado, y no estaba segura de cuánto más podría aguantar. Y aún así, sonreí, fingiendo no darme cuenta. Porque dejar ir a alguien a quien has conocido la mitad de tu vida no sucede en un día. Sucede en pausas, en miradas, en comentarios casuales disfrazados de bromas, y yo no estaba lista para enfrentarlo todavía. Era un viernes por la noche cuando Dustin sugirió que fuéramos al cine en el centro. Había un pequeño cine de arte, justo al lado de Whitaker Street, que todavía proyectaba clásicos extranjeros en película real. No digital, no remasterizada, solo bobinas granuladas puras con subtítulos y audio rasposo.
Dustin sabía que me encantaban. Algo italiano, dijo. Tú fingirás leer los subtítulos, y yo fingiré que entiendo la trama. Me reí. Trato hecho. Me puse mi vestido burdeos favorito, el que la abuela Beatrice siempre decía que me hacía parecer una debutante sureña con un secreto. Se suponía que nos encontraríamos a las 7, cogeríamos palomitas y quizás algunos de esos horribles caramelos de regaliz que solo comía por nostalgia. Pero a las 6:58, mi teléfono vibró. Esquilar, ¿adivina qué? Yo también estoy en el centro. Acabo de salir de la hora feliz. ¿Quieres que nos veamos? Dudé, con el pulgar suspendido. Luego, contra todo instinto en mi pecho, respondí, ¿y yo? Nos dirigimos al cine. Drama italiano. Esquilar. Oh, pasaré. Me muero por ver algo trágico y artístico. Miré la pantalla. No respondí, pero 2 minutos después, volvió a enviar un mensaje de texto. Ya casi llego. No me dejes plantada. Cuando doblé la esquina, Dustin ya estaba esperando, parado cerca del brillante cartel luminoso, con las manos en los bolsillos, pareciendo totalmente sacado de una película romántica antigua. Y allí estaba ella, ya a su lado. Harper, exclamó alegremente, como si siempre hubiera sido el plan. Dustin sonrió al verme, pero su expresión fluctuó. Solo un poco. No molestia, no enojo, solo confusión. No esperaba que tuviéramos compañía esta noche, dijo suavemente cuando llegué a él. Sí, a última hora, murmuré, y luego me volví hacia Esquilar. ¿Estás segura de que quieres sentarte a ver subtítulos? Ella sonrió. Puedo con hombres extranjeros murmurando sobre amores perdidos y cigarrillos. Adentro, los asientos crujían. El teatro olía a mantequilla de palomitas y terciopelo polvoriento. Nos sentamos en una fila, Esquilar en el medio, como si también fuera su noche de cita. Durante toda la película, susurró comentarios en voz alta. Jadeó ante los giros de la trama, se rió de escenas que no eran graciosas, y en un momento, incluso se quitó los tacones y apoyó los pies en el asiento de enfrente. Dustin no dijo una palabra, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi cómo dejó de buscar mi mano a mitad del segundo acto. Cuando los créditos rodaron y el viejo proyector traqueteó hasta detenerse, exhalé por primera vez en lo que pareció una hora. ¿No fue deliciosamente deprimente?, canturreó Esquilar. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar algo? Conozco un bar lindo en la azotea en. Dustin negó con la cabeza. En realidad, estábamos pensando en terminar la noche. Oh, dijo ella, parpadeando inocentemente. Ustedes dos siempre tan tempraneros. Dustin se volvió hacia mí. ¿Podemos caminar un poco? Asentí. Esquilar saludó dramáticamente. Bien, tortolitos. No se sorprendan si un día me cuelo en su boda. Sonreímos cortésmente. No miré hacia atrás. Afuera, la noche de sabana era cálida y densa por la humedad. El musgo español se balanceaba sobre las aceras como cortinas fantasmales. El único sonido en una manzana era el tintineo de mis tacones. Cuando llegamos a uno de los bancos del parque, bajo los viejos robles, Dustin se detuvo. ¿Estás bien?, pregunté. Se frotó la nuca. Sí. Simplemente no era la noche que imaginaba. Yo tampoco. Una pausa. Luego, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Iba a hacer esto durante la cena, tal vez con velas o algo menos extrañamente caótico. Pero al diablo, somos nosotros. Sacó una pequeña caja azul marino y la abrió. Dentro, anillado en terciopelo oscuro, había un anillo que brillaba como el río Savannah al atardecer. Harper Davis, dijo, sin apartar los ojos de los míos. ¿Quieres casarte conmigo? No pude hablar por un momento. Luego me reí, mitad por los nervios, mitad por pura alegría. Sí, susurré. Dios, sí. Se deslizó el anillo en mi dedo. En algún lugar lejano, retumbó un trueno. Y tal vez fui solo yo, pero sonó casi como una advertencia.
Dicen que el primer año de matrimonio es el más difícil, pero para nosotros se sintió como flotar en miel. Todo era dorado, lento e increíblemente dulce. Nuestra pequeña casa, cerca de Magnolia Street, puede que crujiera con la edad, pero se sentía como un hogar, el nuestro. La llené de velas y mantas suaves. Dustin abasteció la despensa como si nos estuviéramos preparando para el invierno en las montañas. No tuvimos luna de miel. No la necesitábamos. Cada mañana se sentía como despertar a algo sagrado. Cada noche terminaba con una risa amortiguada en la almohada. Todavía trabajaba a tiempo parcial, principalmente en el centro de atención de urgencias. A Dustin también le iba bien. Había empezado a supervisar equipos de mantenimiento para un grupo inmobiliario en el centro, lo que significaba horarios más estables, mejor paga. Incluso dejó de traer a casa sus botas embarradas. Nuestras rutinas se sentían ordinarias, reconfortantes. Y entonces Esquilar vino de visita. No llamó primero, no envió un mensaje, simplemente apareció un domingo por la tarde con una bolsa de galletas de alguna panadería carísima de Bay Street y el olor a perfume costoso detrás de ella. Yo estaba en leggings y una camiseta extra grande de Dustin, con el pelo en un moño desordenado, sin maquillaje. Ella parecía haber salido de un anuncio de grandes almacenes. Bueno, mírate, dijo, examinando la sala de estar con una sonrisa torcida. Una casita acogedora. Pensé que te habías mudado a algo más elegante después de conseguir al señor alto y silencioso. Me reí, pero algo en su tono hizo que el aire se sintiera menos cálido. Dustin le ofreció té, siempre un caballero. Ella declinó, arrugando la nariz como si la idea de un Earl Grey de marca de supermercado pudiera quemarle la lengua. Durante 10 minutos, habló sin parar sobre su ascenso, su coche nuevo, su breve relación con algún tipo de bienes raíces local. Apenas me miró, pero cada vez que Dustin hablaba, ella giraba la cabeza bruscamente, con los ojos brillando como si estuviera sintonizando algo que solo ella podía escuchar. Cuando finalmente se fue, me quedé en la ventana, viéndola pavonearse por el camino con sus botas de tacón. ¿Estás bien?, preguntó Dustin, pasándome un brazo por la cintura. Sí, dije, pero no estaba segura. Ese fue el comienzo. No el principio del fin. No, aún no. Solo el cambio. La primera ondulación en el agua quieta. Esa visita ocurrió solo semanas antes de que descubriera que estaba embarazada, aunque no lo sabía en ese momento. Durante los siguientes meses, vi a Esquilar cada vez menos. Parte era por el trabajo. Ambas estábamos más ocupadas. Parte era por mí. No la contactaba. Algo tácito había pasado entre nosotras, y no sabía cómo deshacerlo. Luego vino la sorpresa. Las 2 líneas rosas. Me quedé mirando la prueba durante 5 minutos completos antes de permitirme creerlo. Dustin me abrazó en la cocina. Ambos descalzos y aturdidos. Él lloró. Yo no. Solo me aferré a él y susurré, vamos a estar bien. Y lo estuvimos, al menos por un tiempo. Esquilar se enteró en el trabajo. Me trajo un descafeinado de la cafetería de abajo y forzó una sonrisa. Un pequeño bebé Bennett, dijo, con la voz tensa. ¡Qué tradicional! Le di las gracias. Me dio una palmadita en la mano como si me estuviera bendiciendo antes de un largo y difícil viaje que ella no tenía intención de emprender. Pasaron las semanas. Mi vientre creció. Dustin construyó una cuna desde cero. La lijaba cada fin de semana hasta que brillaba. La abuela Beatrice empezó a tejer patucos con botones diminutos y desiguales. Esquilar nunca preguntó la fecha de parto. Nunca volvió a pasar, pero su silencio era más ruidoso que cualquier palabra. La oficina no lucía diferente el día que Esquilar fue ascendida, pero todo cambió. Su nombre apareció en negrita en la puerta de cristal. Esquilar Reed, jefa de contabilidad. Una nueva placa, un nuevo par de tacones, y un tono de voz muy nuevo. No me sorprendió que consiguiera el puesto. Esquilar siempre había sabido cómo hablar con la gente adecuada, reírse de los chistes correctos, y sorber el vino adecuado en la recaudación de fondos apropiada. Era una elección natural para la gerencia media.
Lo único antinatural fue lo rápido que dejó de ser Esquilar la amiga y se convirtió en la señora Reed la jefa. Empezó de a poco. ¿Podrías revisar eso de nuevo, Harper? Tus números parecen un poco apresurados. O, quizás solo atiendas las llamadas hoy. Pareces un poco cansada últimamente. Y sí, estaba cansada. Estaba en mi tercer trimestre. Mis tobillos se hinchaban como globos. La espalda me dolía antes del almuerzo, y el bebé tenía la costumbre de patear justo cuando intentaba equilibrar facturas. Pero seguía pareciendo porque eso es lo que haces cuando estás construyendo una vida. Una tarde, con los dedos temblándole más de lo habitual, llamé a la puerta de su oficina, su nueva oficina de cristal con orquídeas de plástico y frases inspiradoras enmarcadas en oro. Ella no levantó la vista. Esquilar, dije suavemente. ¿Tienes un minuto? Realmente no, pero sí es importante. Señaló la silla frente a su escritorio. Me senté, tratando de no hacer una mueca. El bebé se había movido de una manera que hacía que respirar fuera una tarea. Apreté el papel doblado en mi mano, mi solicitud formal de permiso anticipado. Hablé con recursos humanos. Dijeron que si obtenía la aprobación del supervisor, podría comenzar la licencia de maternidad 2 semanas antes. Solo para. ¿Para qué? Me interrumpió. Parpadeé. Para descansar. Mi médico dijo que la hinchazón ha empeorado. Están un poco preocupados por mí. Esquilar soltó una risa entrecortada, del tipo que no era ni amable ni divertida. Harper, estamos cerrando los informes de fin de año. Todos están estresados. Tengo a 3 internos llorando en el pasillo. ¿Crees que ahora es el momento de desaparecer? No estoy desapareciendo, dije con cuidado. Solo pido un poco de flexibilidad. Es solo. Te irás cuando el sistema diga que se te permite. Esa es la política. Yo no hago las reglas. Pero sí las hacía. Todos sabían que ahora ella las hacía. Me puse de pie, las piernas temblando más por la ira que por la fatiga. Había conocido a esta mujer durante casi 2 décadas. Compartimos secretos, desamores y cepillos para el pelo. Y ahora me miraba como si fuera una extraña ocupando demasiado espacio. Llegué a la puerta cuando ella lo dijo. Ah, y Harper. Me volví. Sus ojos brillaron. Complaciente, fríos, casi jubilosos. Todo ese brillo feliz con el que andas. No lo ostentes tanto. Algunas de nosotras tenemos que trabajar el doble de duro sin un marido que nos hornee cazuelas y nos construya cunas. No respondí. Simplemente me fui. Recorrí el pasillo, entré en la escalera y me desmoroné. No por sus palabras, sino por lo que vino después. Esa noche empecé a sangrar. El dolor fue agudo. Repentino. Dustin me llevó rápidamente al hospital. Me dejaron ingresada. Dijeron que necesitaba reposo absoluto. Dijeron que mi cuerpo estaba pidiendo tregua. Estás forzando demasiado, dijo la doctora, con tono suave pero firme. Descansa o arriesgas más que el estrés. Así que descansé. Y en esa quietud, pensé en la amistad. Cómo puede florecer como el jazmín en primavera o pudrirse como la fruta olvidada en el calor. Y a veces, la persona en la que más confiabas con tu corazón se convierte en quien empuña la hoja. Willow llegó al mundo un lunes por la mañana, justo después de que una tormenta se desatara sobre Savannah. Recuerdo estar allí, en esa habitación blanca y estéril, aferrándome a la sábana como a una cuerda mientras mi cuerpo se abría para dejar entrar la vida. Y no era solo dolor. Era terror. Esperanza. Oh, 1000 cosas a la vez. Al principio no lloró, durante el momento más breve y largo de mi vida, silencio. Luego, como un listón desgarrándose, su voz, débil, aguda, áspera. Pero ahí, viva, sollocé. Dustin me apretó la mano tan fuerte que pensé que mis dedos se magullarían. Nos miramos con los ojos muy abiertos, como niños que acababan de tropezar con algo demasiado grande para entender. Y quizás así fue. La colocaron en una cuna de cristal.
Los tubos ya se deslizaban desde su pequeña nariz. Se veía frágil, más espíritu que piel. Solo una precaución, dijo la enfermera. Pero supe por la forma en que el médico se quedó cerca. Por la forma en que seguían susurrando en un rincón de la habitación. Algo andaba mal. 2 horas después, lo confirmaron. Tiene un defecto cardíaco congénito, dijo el doctor suavemente, con las manos cruzadas como si estuviera dando un panegírico. Uno grave. Tendremos que mantenerla en la UCI. Todavía no puede respirar por sí misma. Las palabras me atravesaron como la escarcha en el cristal. Dustin se quedó paralizado. ¿Qué significa eso? ¿Se está muriendo? No, dijo el doctor rápidamente. No si actuamos rápido. Necesitará soporte de oxígeno y muy probablemente cirugía. Posiblemente más de una. La primera se hará en un par de semanas si es lo suficientemente fuerte. Cirugía en un bebé que pesaba 6 libras y apenas tenía un latido lo suficientemente fuerte como para encontrarlo. No lloré. No entonces. Me quedé quieta, entumecida, como si mi cuerpo hubiera decidido no sentir nada más hasta que fuera seguro volver. No se lo dijeron a Willow. Por supuesto que no. Pero de alguna manera ella lo sabía. Luchó como si tuviera algo que demostrar. Sus ojos, cuando se abrieron, eran oscuros y antiguos, como si ya hubiera vivido 1000 vidas. Dustin venía todos los días al hospital. Al principio, traía flores, bocadillos, incluso un pequeño león de peluche, dijo, era un pequeño amigo feroz para cuidar su cuna. Pero en algún momento, entre la segunda consulta para cirugía y las interminables llamadas al seguro, algo cambió. Empezó a revisar su teléfono más, empezó a quedarse en el pasillo en lugar de entrar a la UCI. Luego llegó el día en que la trajimos a casa. Habíamos preparado durante semanas, despejado un rincón de la habitación, instalado el tanque de oxígeno, reacomodado los muebles para poder alcanzarla con un solo paso. Había memorizado el horario de la medicación como una oración. No era solo su madre. Era su enfermera, su guardiana, su sistema de defensa las 24 horas contra las probabilidades. Las primeras semanas fueron tranquilas, agotadoras, sagradas. Y luego la fiebre. Comenzó 2 días después de que la hija de una vecina viniera con un sonajero hecho a mano. Ella no había estado enferma, no visiblemente, pero los niños pequeños llevan tormentas en su piel. La respiración de Willow se volvió superficial. Su pequeño pecho se agitaba como si se estuviera ahogando en tierra firme. Corrimos de regreso al hospital. Esta vez no dijeron solo una precaución. Esta vez dijeron riesgo grave de insuficiencia respiratoria. Dustin se quedó junto a su cuna durante 10 minutos, luego se fue a hacer algunas llamadas. Regresó 3 horas después. Para entonces, Willow estaba estable por el momento. Nos sentamos uno al lado del otro en sillas de plástico fuera de la UCI. Él no habló, yo tampoco. No quedaba nada por decir, solo lo que se diría más tarde, de maneras más ruidosas, en habitaciones más crueles. Pero esa noche, solo escuchamos el pitido de las máquinas, el zumbido de la supervivencia, y el desmoronamiento silencioso de algo que una vez llamamos matrimonio. Hay un silencio que se instala en una casa cuando el amor empieza a pudrirse. No es ruidoso, ni explosivo. Es el silencio de 2 personas compartiendo el mismo espacio, pero respirando en dimensiones diferentes. El tintineo de los tenedores contra los platos. El hueco golpe de pasos en el piso de arriba. La forma en que él dejó de dar las buenas noches. Dustin cambió lentamente. Al principio, fue agotamiento. Estoy cansado, dijo. No puedo hacer las tomas nocturnas. Tengo reuniones. Tú de todos modos estás en casa todo el día. Luego, frustración. ¿Por qué sigue llorando? No la arreglaron. ¿Arreglarla? Como si nuestra hija fuera un electrodoméstico estropeado que se negaba a funcionar correctamente. No lo confronté. Todavía no. Pensé que si lo mantenía todo unido, si me mantenía tranquila, confiable, inquebrantable, él volvería a ser el mismo, a nosotros. Pero me equivoqué.
El día que todo se vino abajo, el cielo estaba inusualmente brillante. Lo recuerdo porque tenía a Willow envuelta contra mi pecho en el fular, su aliento suave contra mi clavícula, y la luz del sol se filtraba por la ventana como una niebla dorada. Dustin llegó temprano a casa. No se quitó los zapatos, no me besó la mejilla, simplemente se quedó allí en el umbral, con la mandíbula apretada como si se estuviera preparando para el impacto. No puedo más, dijo. No me moví. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Esta casa, este llanto, esta versión de nuestra vida, no soy yo. No me apunté para ser el cuidador a tiempo completo de una niña enferma y una esposa que ya no sonríe. Miré a Willow. Ella parpadeó hacia mí, sus pequeños labios fruncidos como un signo de interrogación. «¿Te vas?», susurré. Él no respondió de inmediato, simplemente caminó hacia el armario del pasillo y cogió su bolsa de viaje. «He estado viendo a alguien», dijo sin mirarme. «Esquilar». El nombre me golpeó como una bofetada. «Esquilar del trabajo». Él asintió. «Ella lo entiende. Me ve. Ella hace que las cosas se sientan ligeras de nuevo». ¿Ligeras? Eso era lo que él quería. No amor, no profundidad, no lealtad. Solo algo sin peso. No grité. No lloré. Pasé junto a él, entré en la habitación de Willow y cerré la puerta. Se fue esa noche. No se despidió de su hija. No dio explicaciones, solo el sonido de sus neumáticos en la grava del camino de entrada y el largo y profundo silencio que le siguió. Me senté en el suelo de la guardería con Willow en mis brazos, meciéndome suavemente, escuchando el viento afuera y el zumbido de la máquina de oxígeno. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo importante. Él no iba a regresar, y yo no quería que lo hiciera. No el hombre en el que se había convertido. No el hombre que miraba a su hija como una carga, no como un milagro. Pero lo que no sabía entonces era que no solo se estaba alejando de nosotras. Se estaba metiendo en algo más oscuro, algo calculado, y no lo descubriría hasta mucho, mucho más tarde. Que dejarnos fue solo el comienzo de su plan. Las semanas después de que Dustin se fue fueron un borrón de manchas de fórmula, expedientes médicos y silencio. Pero también había algo más, aliento. No me había dado cuenta de lo apretado que había estado mi pecho hasta que él se fue. El aire se sentía más limpio, más ligero. Incluso con el dolor acurrucado en los rincones de mi habitación como sombras, finalmente pude exhalar. Willow me mantuvo con los pies en la tierra. Sus pequeños dedos se envolvían alrededor de los míos con una fuerza sorprendente. Su mirada, aguda, conmovedora, nunca vaciló. Era una luchadora. Y gracias a ella, no tuve más remedio que serlo yo también. Nos mudamos de esa sofocante casa. Alquilé un pequeño apartamento en Jones Street, con suelos crujientes y hiedra trepando por las ventanas. No era mucho, pero era nuestro. Encontré trabajo en una imprenta local que entendía cuando necesitaba atender llamadas del cardiólogo pediátrico o regresar temprano a casa si los niveles de oxígeno de Willow bajaban. No era glamuroso, pero era honesto. Era sanador. El arte volvió a mi vida de forma silenciosa. Un boceto por aquí, una acuarela por allá. Pintaba después de que Willow se dormía, sus monitores parpadeando suavemente de fondo como nanas. Mis manos recordaban más de lo que esperaba. Las curvas, el color, el lenguaje de la emoción plasmado en el lienzo. Y entonces una noche, Paisley vino con una botella de vino barato y una mirada en sus ojos que no había visto en años. Hay una exposición comunitaria el próximo mes en el River Street Collective, dijo, dejándose caer en mi sofá manchado de pintura. Presenta algo. Lo necesitas. Me reí. No he expuesto en años. No has respirado en años. Vamos, muéstrales quién eres ahora. Y así lo hice. Pinté 3 piezas, todas ellas tranquilas. Todas ellas fuertes. No trataban sobre el desamor o la traición. Eran sobre la resiliencia, la quietud, el silencio sagrado después de la tormenta. La noche de la inauguración fue cálida y dorada. La galería estaba llena de luces de guirnalda y jazz suave.
Usé un vestido cruzado azul marino que me hacía sentir que todavía tenía cintura, e incluso dejé que Paisley me peinara. Willow se quedó con la señorita Moira, la adivina jubilada del pasillo, quien la trataba como a la realeza. La gente miraba mi arte, se detenía, sentía. Era como si una parte de mí hubiera estado dormida, y ahora estaba estirando los brazos al sol de nuevo. Justo cuando pensé que nada podía romper la paz de esa noche, me volví hacia la puerta, y allí estaba él, Dustin. Parecía mayor, más marcado alrededor de los ojos. Su traje estaba planchado, sus zapatos brillaban, pero algo en su postura estaba caído. Mi corazón no dio un vuelco. No se hizo añicos. Simplemente esperó. «¿Qué haces aquí?», pregunté, con la voz fría como el suelo de baldosas de la galería. «Vi tu nombre en el folleto de la exposición». Yo solo. Tenía que verlo por mí mismo. Crucé los brazos. Podrías haber enviado un correo electrónico. Bajó la mirada. He cometido errores, Harper. Esa es una forma de decirlo. Se acercó. Esquilar y yo. Ella se fue hace meses, dijo que no estaba hecha para la vida real. Y yo. No podía dejar de pensar en ti, en Willow. Quiero ser parte de su vida. La audacia. No había llamado, no había enviado una tarjeta de cumpleaños, ni siquiera un mensaje cuando Willow tuvo su tercera cirugía, y ahora quería participar después de que se había hecho todo el trabajo pesado. Lo miré por un largo momento. Luego sonreí, no por amabilidad, sino por claridad. Ni siquiera sabes cuál es su color favorito, dije suavemente. Y creo que eso me dice todo lo que necesito saber. Se encogió, y me di la vuelta. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Hombres como Dustin no se iban. No sin intentar una última vez reclamar lo que habían desechado. Y él aún no había mostrado sus cartas. No supe nada de Dustin durante semanas después de la galería. Una parte de mí esperaba que la confrontación hubiera sido suficiente, que el silencio que siguió significara que se había arrastrado de vuelta a cualquier rincón del mundo que pudiera soportar sus excusas. Pero en el fondo, sabía que no. Las personas como Dustin no vuelven para cerrar ciclos. Vuelven para controlar. Comenzó con una carta, no de él, sino de un bufete de abogados. Algo sobre la custodia compartida y el mejor interés de la niña. Las palabras estaban vestidas de cortesía, pero la amenaza subyacente era aguda e inconfundible. La llevé directamente a mi abogada, una mujer firme llamada Judith, que usaba botas de combate debajo de sus faldas lápiz y no toleraba la manipulación. No tiene dónde agarrarse, dijo. Abandonó a su hija. Ningún juez en el condado de Chatham se pondrá de su lado. Aún así, el estrés se me metió en los huesos como aire húmedo. Willow ya tenía la edad suficiente para percibir las energías, y volvió a tener pesadillas. Odiaba eso. Odiaba que su sombra aún pudiera tocarla incluso desde lejos. Luego llegó el comunicado de prensa. Prominente arquitecto regresa a Savannah con visión de familia y comunidad. Ahí estaba. Dustin posando frente a una representación de un elegante proyecto de condominios en Riverside, con el brazo alrededor de una sonriente ejecutiva de bienes raíces y escondido en el artículo como una idea de último momento. Dustin Bennett, un orgulloso padre que se reencuentra con su hija, Harper Willow, planea establecer raíces más profundas en la ciudad que alguna vez llamó hogar. Orgulloso padre. No la había visto en un año. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era por Willow. En realidad no. Era por la imagen, por su nueva empresa. Estaba tratando de construir una imagen de hombre de familia, usándonos como accesorios para suavizar los límites de su ambición. Estaba furiosa, pero más que eso, estaba harta de ser amable. Contacté a una amiga de Paisley, una periodista de investigación que le debía un favor. No le di chismes. Le di hechos, historiales médicos, pagos de manutención ordenados por el tribunal omitidos, correos electrónicos, mensajes de texto, pruebas de abandono. Publicó un artículo titulado Imagen sobre integridad, el hombre detrás de las representaciones. No gritaba escándalo, pero susurraba lo suficientemente fuerte como para que se propagara por los círculos que Dustin intentaba impresionar.
2 días después, se presentó en mi puerta, no enfadado, sonriendo, esa sonrisa resbaladiza y de plástico que solía encantar en las salas de juntas y romper las disculpas por la mitad. No tenías por qué hacer eso, dijo. Abrí la puerta lo justo para que viera mis ojos. Oh, sí que tenía. Porque ya no puedes reescribir la historia. Su mandíbula se tensó. Esto podría haber sido bueno para Willow. No, dije con voz firme. Esto habría sido bueno para ti. Ella no es un accesorio. No es tu arco de redención. Es un ser humano, y ni siquiera sabes de qué color son las paredes de su habitación. No habló. Te lo pondré fácil, continué. Te mantienes alejado. Dejas de usar su nombre en las entrevistas. Abandonas esta farsa o volveré a la prensa con todo. Por un momento, vi la máscara resbalar. El verdadero Dustin, crudo y acorralado. No arremetió. No amenazó. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. No hubo batallas judiciales, ni reencuentros llorosos, solo un final silencioso para una historia que nunca debió haber sido suya para controlar en primer lugar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Pero más que eso, me sentí libre. Un año después, me encontraba en el porche de nuestra nueva casa, pequeña, con adornos blancos y persianas del color de los melocotones de verano. Willow estaba dentro, durmiendo la siesta con su oso de peluche favorito bajo un brazo, y el sol de la tarde se derramaba por las ventanas como miel líquida. Todo olía a lavanda y a cera de limón. No había titulares, ni grandes anuncios, solo la vida suavemente desdoblándose. La galería me había ofrecido un lugar permanente esa primavera. Mi serie sobre la resiliencia había tocado una fibra sensible. Y de repente, ya no era solo una mujer que había sobrevivido a algo. Era una artista de nuevo. La gente venía a ver la obra, pero más que eso, venían a sentirla. Y en esos momentos de quietud, entre el lienzo y yo, también me sentía vista. Paisley se había quedado en mi vida, ferozmente leal como siempre. Nos sentábamos en mi porche trasero con té dulce y viejos discos de Fleetwood Mac, riéndonos de nada y de todo. Ella decía que la casa se sentía como si respirara, como si siempre exhalara paz. Y quizás eso es la curación. No un momento, sino un espacio. Un lugar que construyes ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, pintura a pintura, hasta que te sostiene suavemente y te dice, aquí estás a salvo. Willow se hizo más fuerte. Su cirugía cardíaca ya es cosa del pasado. Era un torbellino de rizos, preguntas y risas que rebotaban en las baldosas de la cocina. Le encantaba pintar a mi lado, siempre de morado, siempre con purpurina. Decía cosas como, mamá, dibujemos un dragón que sea amable. Y yo asentía, porque sabía exactamente lo que quería decir. No salía con nadie. Todavía no, quizás nunca. Pero también había algo tierno en esa elección. Una declaración de que no necesitaba una historia de amor que contemplar, que a veces el mayor romance es el que escribes con tu propio aliento, tus propias manos, tu propia vida. Aún así, los sábados cálidos, me encontraba paseando por los puestos del mercado de pulgas de River Street. No buscaba nada. Pero una mañana, tropecé con un hombre que vendía cámaras antiguas. Su nombre era Caleb, y tenía ojos amables y una voz como jazz lento. Hablamos de lentes y luz, y de cómo algunos momentos se capturan mejor con la memoria. No me pidió mi número. Se lo di de todos modos. Nos reunimos para tomar un café la semana siguiente. Y tal vez, solo tal vez, así es como todo comienza de nuevo. No con un estruendo, sino con una tranquila taza de café en una mañana lenta, cuando ya has hecho las paces contigo misma y alguien simplemente encaja en el ritmo que has construido. No sé a dónde me llevará el camino. Solo sé que, a donde sea que me lleve, ya no tengo miedo porque tengo a Willow. Porque tengo a Willow. Porque finalmente me lo di a mí misma.